Uno de los vídeos que tenemos que hacer siempre, siempre, siempre es analizar y enseñaros todo lo que puede hacer el iPhone 15 Pro Max con sus cámaras. Y eso es lo que hemos venido a hacer hoy a Madrid. Así que vamos al lío. A la hora de hacer fotografías con nuestro iPhone, lo primero que tenemos que hacer es escoger nuestro estilo fotográfico, que viene a ser una especie de filtro que Apple nos da de forma predefinida para que todas las fotos que hagamos salgan siempre con esos ajustes ya predefinidos. Tenemos varios: el estándar, que no aplica ningún ajuste, que no aplica ninguna modificación; contraste intenso, brillante, cálido y frío. Creo que es lo primero que tenemos que hacer para así ya pues definir un poco o ir definiendo nuestro estilo fotográfico, nuestra fotografía al fin y al cabo. Bien, y dicho esto, vamos con las diferentes lentes. La primera de todas, vamos a ir en orden, la ultra gran angular. Equivale a un 13 milímetros y al final lo que nos ofrece es esa famosa vista de pez que es tan llamativa. A mí me encanta, sobre todo para fotografías en las que quiero mostrar muchísimo paisaje o en las que apunto desde abajo un edificio. Tiene unos resultados espectaculares. Además, su apertura es f2.2 con una resolución de 12 megapíxeles. A veces esto de los megapíxeles no tiene mucho que ver con la calidad que luego tenemos, porque realmente lo que realmente importa y lo que mejor hace el iPhone es ese postprocesado de la imagen, que es espectacular. Y ojo, porque si la ultra gran angular es increíble, la mejor lente de todas a día de hoy y sin ningún tipo de duda es la gran angular, el por uno, el wide de toda la vida. Además, en esta ocasión, con la actualización a los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, tenemos una novedad, una ventaja que es realmente increíble para todos los que nos dedicamos a la fotografía. Y es que con el mismo objetivo tenemos diferentes distancias focales. Tenemos con el por uno un 24 milímetros, un 28 y un 35 que podemos ir cambiando de forma automática con tan solo pulsar en la interfaz de la aplicación de cámara. Además, esta lente cuenta con 48 megapíxeles, aunque realmente no todas las fotos que tomemos van a ir con esos 48 megapíxeles. Ahora vendrá Dani para explicarnos bien en este aspecto. Lo que sí que ha mejorado con respecto a la generación anterior es que antes las fotos que no estaban a 48 megapíxeles eran de 12, sin embargo ahora con el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max pasan a ser de 24 megapíxeles, es decir, una resolución que duplica la que teníamos anteriormente. Así que voy a llamar a Dani para que venga y nos cuente un poquito más cómo podemos obtener esos 48 megapíxeles. ¡Daniel! ¡Daniel, ven para acá! Y Javi, hay que contar el ProRAW. Sí, eso les he dicho, que contases tu ProRAW 48 megapíxeles, todo lo que implica. Vale. Una fotografía un poco más pro, porque tú eres un pro. Vale, pues obviamente lo primero que hay que decir es que el formato Apple ProRAW, lo que es una fotografía en DNG, una fotografía en RAW de toda la vida, es una fotografía que no está comprimida o que la compresión es muchísimo menor, por lo tanto tenemos muchas más posibilidades en la parte de edición. Eso es lo primero. Lo primero. Lo segundo. Lo segundo es que con todas las cámaras vamos a poder hacer fotos en RAW. Sí. Pero hay una diferencia con respecto a La generación anterior. La generación anterior, que afecta a la JPG y a la HEIF, pero que antes solamente se podía hacer con el RAW. Esto, para que no sepa, son formatos de imagen. Efectivamente. Por defecto el iPhone va a hacer la fotografía en JPG, en el formato que se conoce como JPG, que es una fotografía pues normal. Pero con respecto a la generación anterior, como decía, hay cierto cambio. Con el iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, bueno, la generación anterior, para hacer una fotografía en 48 megapíxeles y aprovechar la resolución completa del sensor, teníamos que hacerlo sí o sí en RAW. Sí. Pero este año, a través de los ajustes, podemos elegir, por ejemplo, hacer una fotografía en 12 megapíxeles, en 24 megapíxeles o en 48 megapíxeles utilizando el JPG o el formato HEIF, que es más o menos lo mismo que el JPG, pero un poquito más liviano, lo que en los iPhone encontramos como alta eficiencia. Y para activar el ProRAW hay que activarlo desde ajustes y luego en la parte superior de la aplicación de cámara nativa vamos a encontrar pues un botoncito que, si lo tenemos activo, pues aparecerá el circulito y si no, pues aparecerá tachado. Ojo, también importante, las fotografías en RAW pesan muchísimo más, y cuando digo muchísimo es rollo 4 veces más o 3 o 4 veces más. Así que os lo digo por experiencia, como persona que ha hecho 6000 fotos en RAW con el iPhone 14 Pro y se le ha llenado la memoria. Ajá. Hacedlas solo cuando de verdad la vayáis a editar.
Pero ojo que las funcionalidades del sensor principal de la lente de 48 megapíxeles no quedan aquí. También tenemos el x2 que equivale a un 48 milímetros. En esta ocasión lo que hace Apple es aprovechar esos 48 megapíxeles para ofrecernos una distancia focal mayor o más cercana, más larga, que son estos 48 megapíxeles. O megapíxeles no, 48 milímetros. Ahora bien, la gran novedad de este año en el modelo Pro Max es la lente teleobjetivo 1x5 a nivel óptico que nos ofrece una distancia focal de 120 milímetros. Es una auténtica maravilla, de verdad, es espectacular la calidad de imagen que es capaz de ofrecer esta lente. O sea, es que hay que utilizarla, tenéis que ver los resultados para realmente ser capaces de valorar lo bien hecho, lo funcional que es esta lente teleobjetivo del iPhone 15 Pro Max. Y digo 15 Pro Max porque no está en los modelos 15 Pro normales, además su apertura es f2.8. Para que os hagáis una idea, esta lente con la que estoy grabando este vídeo tiene esa apertura justo, f2.8. Otra de las cámaras míticas que todos utilizamos muchísimo en nuestro día a día es la cámara frontal. En este caso no hay cambios con respecto a la generación anterior, que fue la que cambió porque introdujo una apertura 1.9 con un sensor de 12 megapíxeles. La cámara selfie la utilizamos todos para hacernos fotografías con nuestros amigos o alguna que otra también para luego subirla a Instagram, a ver si alguien nos reacciona. Y junto al selfie, obviamente, el modo retrato es otra de las señas de identidad de Apple. No ha cambiado como tal, pero sí que tenemos una gran novedad, y es que ahora, con las fotos que hagamos sin utilizar el modo retrato, posteriormente, como ocurre con el modo cine, vamos a poder aplicar el modo retrato. Vamos a poder aplicar profundidad, es decir, hacer que el fondo se desenfoque más o menos, e incluso vamos a poder seleccionar la parte de la foto que queremos enfocar. O sea, es una auténtica locura. Podemos cambiar, podemos variar, lo estáis viendo también en imágenes, como lo he hecho yo con una de mis fotografías. Es una auténtica pasada. Bien, dejamos a un lado la fotografía y nos vamos al vídeo. El iPhone es capaz de llegar hasta 4K 60 frames por segundo y también puede grabar ProRes. Pero para explicar lo que es el ProRes y todos los beneficios que tiene, tengo aquí a Dani que os lo va a explicar. Todo tuyo, Dani. Bueno, pues el ProRes es un poquito, por decirlo de alguna manera, como el RAW entre comillas de la fotografía, pero no del todo así. El ProRes lo que nos permite es tener un archivo menos comprimido, que precisamente en un iPhone, al poder grabar con mucha mayor cantidad de información, pues nos va a dar un archivo con mejor resultado, por decirlo de alguna manera, que es lo que nos daría la grabación en H.264 común de toda la vida. Pero en este iPhone, en estos iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, tenemos una diferencia con respecto a años anteriores. Bueno, mejor dicho, dos diferencias. La primera es que podemos llegar a grabar vídeo en ProRes en 4K hasta 60 frames por segundo, pero ojo, porque para eso vamos a necesitar un SSD directamente. Vamos a poder grabar a través del nuevo puerto USB-C, conectarle un SSD y a través del Thunderbolt 4, pues pasar los archivos directamente ahí. Y otra cosa más, porque en estos nuevos iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, ese ProRes lo vamos a poder hacer no solamente en Rec 709, en el espacio de color Rec 709, en HLG, sino que también lo vamos a poder hacer por fin en log. Log significa que vamos a poder utilizar en el iPhone una curva logarítmica, lo que va a ampliar mucho el rango dinámico, y eso precisamente es lo que vamos a poner a prueba tanto en este vídeo de Javi como en el vídeo que estamos grabando para mi canal, justamente ahora que estamos llegando al templo de Devot en el Sunset. Momento perfecto para hacer esto. Esta es la lente ultra gran angular, para mí es mi favorita para este tipo de vídeos. Fijaros, unos 13 milímetros, una distancia focal que es espectacular para el vlog. Cuenta una apertura 2.2, es bastante luminoso, estabiliza muy pero que muy bien, y para ciertos momentos es una cámara que es súper versátil. Ya sabéis, a mí me encanta el vlog y por tanto esta es una de mis lentes favoritas, sobre todo para grabar vídeo. De hecho, muchísimas tomas, en muchísimas ocasiones que yo grabo vlog con el iPhone, siempre utilizo esta ultra gran angular. Lente gran angular, la de toda la vida, el x1, la que siempre hemos utilizado y la que siempre ha estado en nuestros iPhone. Una distancia focal que equivale a un 24 milímetros con una apertura f1.78. Aunque creo que lo que realmente importa es cómo se ve, cómo lo estáis viendo, porque los resultados que ofrece son realmente buenos. En luz, en nitidez, en color, es una cámara súper equilibrada, y creo que para obtener los mejores resultados es la cámara que siempre voy a recomendar. Además, la estabilización, Dani, vente hacia mí, es francamente buena.
es una de las señas de identidad de Apple siempre, la estabilización y por supuesto el audio, porque me estaréis escuchando francamente bien. Es un dispositivo, es una lente espectacular para grabar vídeo. Seguimos con la misma lente, porque realmente esta distancia focal, que es un 48 mm, la hace la lente principal, la de 48 megapíxeles, pero aplicando 12 megapíxeles. Es una especie de teleobjetivo que podemos tener sin realmente utilizar la lente de teleobjetivo, porque vuelvo a repetir, la lente con la que estamos grabando esto es la principal, la misma que utiliza el x1, en este caso con una distancia focal, como he comentado anteriormente, de 48 milímetros. De hecho, si yo ahora me acerco, vais a ver que cada vez estoy más cerca, cuando realmente con la x1 estaría, o me veréis, mucho más ampliado. Así que esta, el x2, es otra opción que nos viene francamente bien en muchos momentos. Momento ahora de hablar de una de las grandes novedades del iPhone 15 Pro Max. Realmente creo que con el poco uso que llevamos es la gran novedad, y estoy seguro de que será la gran novedad durante mucho tiempo. Es la lente teleobjetivo. Pasamos a tener un x5 que equivale a un 120 milímetros. Los resultados son realmente increíbles, ya lo habéis visto a nivel fotográfico, pero es que para el vídeo nos otorga una versatilidad tremenda. Yo siempre he sido de aquellos que decía que bueno, un teleobjetivo tampoco servía para tanto. Al contrario, realmente estaba súper equivocado. Sirve y sirve muchísimo, sobre todo cuando te ofrece resultados tan buenos como los que te otorga este iPhone 15 Pro Max. Para mí es una auténtica maravilla, lo podéis estar observando los resultados que ofrece y sobre todo la diferencia, cómo podemos llegar mucho más lejos obteniendo una gran imagen, una gran calidad de imagen para nuestros vídeos. Y bueno, a nivel técnico es una cámara de 12 megapíxeles que cuenta con una apertura f2.8. Comento ahora la lente frontal del iPhone. Como estáis viendo, bueno, la luminosidad es bastante buena, estabiliza también muy bien. Cuenta con 12 megapíxeles, en este caso una apertura 1.9 que está muy bien. Es una apertura bastante decente, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de lente que estamos hablando. Y como digo, la estabilización está francamente bien. Hombre, creo que para quizás grabarse en vertical, para algunas historias de Instagram está muy bien. Personalmente yo no suelo utilizarla para grabar vídeos un poquito más profesionales porque, bueno, creo que ofrecen mucho mejor resultado las lentes traseras del iPhone. Aún así, fijaros, la calidad que ofrece, juzgad vosotros mismos. Para mí creo que es suficiente para otro tipo de ocasiones, no tanto para grabar vídeos un poquito más profesionales. Turno del modo cine es una de las novedades de vídeo quizás más impresionantes, entre comillas, no tanto por lo que podemos hacer mientras grabamos, que también los resultados son increíbles, sino porque después en la edición del vídeo podemos hacer que enfoque a lo que queramos. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy enfocado, pero en postproducción voy a hacer que el enfoque pase directamente a la parte de atrás del vídeo. Esto nos otorga a los creadores de contenido una versatilidad y una libertad a la hora de poder grabar que es espectacular. Del modo cine pasamos al modo acción, que es una de las grandes novedades que ha venido recientemente a los iPhone en lo que a grabación de vídeo se refiere. Esto lo que nos ofrece es una increíble posibilidad de estabilizar más aún el vídeo que grabamos con nuestros iPhone. Si ya de por sí el iPhone siempre ha estabilizado de locos, con el modo acción es todavía más impresionante. De hecho, podéis ver ejemplos en los que, bueno, pues vas corriendo detrás de alguien, incluso yo mismo en Badlands, que ya visteis los vlogs, grabé a ciclistas, yo corriendo detrás de ellos y la estabilización es perfecta. Realmente es súper aprovechable y es una ventaja que nos ofrece Apple en ese sentido. Otra de las posibilidades que tenemos en el modo acción es poder enfocar a esculturas o edificios y girar alrededor de ellos, haciendo que, claro, como la estabilidad es tan grande, es tan heavy, los resultados pueden ser realmente curiosos, como el que vais a ver ahora mismo. Y ojo, por último, hay dos modos que, bueno, los conocemos todos. Primero, la cámara lenta. Podemos grabar hasta 240 frames en HD. Eso quiere decir 240 frames por segundo, obviamente, que la ralentización que luego podemos aplicar es espectacular. Y por último, pues hombre, el timelapse tradicional, ese vídeo a cámara rápida que, bueno, es tan conocido por todos. Obviamente no solamente hacemos foto y vídeo
de día. También hay ocasiones en las que tenemos esa necesidad o simplemente queremos hacer fotos o vídeos de noche. Así que llega el momento de poner también a prueba el iPhone con el modo noche en el apartado fotográfico y lo que hay de sí en el apartado de vídeo. Vamos con ello. Comprobar cómo funciona el vídeo, esta vez de noche. Lente ultra gran angular, ya sabemos, una apertura 2.2 que está muy bien y que es clave en ese sentido para que cuando ya la luz del sol se va, estamos completamente de noche, pues podamos tener unos buenos resultados. Obviamente estamos en un entorno en el que no está hiper iluminado, pero tampoco es súper oscuro, así que valorad un poco los resultados. Lente gran angular, la principal, el x1, tenemos una apertura f1.78, que de nuevo, como ya hemos repetido anteriormente, es clave para que cuando la luz cae, pues se nos pueda ver de forma adecuada. Valorad un poco los resultados, brillo, color, nitidez, y esto es lo que ofrece el iPhone 15 Pro Max de noche con la lente gran angular. Y esto el x2, que es la misma lente que la gran angular, pero aplicando un recorte. Tenemos la misma apertura, así que, bueno, valorad un poco también vosotros. Y esta es la lente x 5, fijaros dónde estamos situados y hasta dónde podemos llegar con esta lente. Es espectacular, desde luego que es súper aprovechable. Y por último, volvemos a la cámara frontal. Estos son los resultados. Aquí, bueno, puede que la estabilización no sea tan buena porque cuando baja la luz la estabilización también flojea, pero creo que en condiciones de una luz más o menos controlada, como es este caso, los resultados pueden ser bastante buenos también. Y esto es todo lo que pueden hacer las cámaras del iPhone 15 Pro Max. Espero haberte ayudado, espero que con este vídeo pues le puedas sacar un poquito más de partida a esta auténtica bestia, porque al final, cuando compramos un equipo de estas características, es para poder aprovecharlo, para poder disfrutarlo, y creo que con todo lo que hemos revisado en el día de hoy, tienes una muy buena base para poder hacerlo. Yo me despido, nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor. Chao.